Veamos ahora Mateo capítulo 3, versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. El poder del Evangelio, capítulo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Acá está hablando de la justicia de Dios, que es diferente a nuestra justicia. La justicia del religioso inconverso es mediante las obras, es decir, el religioso inconverso cree que sus obras lo ayudarán a ser salvo, y no solamente la fe, por medio de la fe en Jesucristo. Y esta justicia religiosa está en la mayoría de las iglesias evangélicas. Comparemos con Romanos capítulo 10, versículo 3. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. La justicia de Dios es dada a los que tienen verdadera fe y arrepentimiento para su salvación. Las personas o iglesias que crecen en los espinos, que no pueden entender cuál es la verdadera justicia de Dios, ya que mezclan sus creencias humanas y religiosas con la palabra de Dios. Estas son las que establecen su propia justicia basada no solamente en la fe, sino que también en las obras para su salvación. Para su salvación mezclan la fe y las obras. Los símbolos que se usan en Mateo capítulo 13, una explicación, Jesús nos explica los símbolos. Vamos a ver la parábola de la cizaña. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30 y Mateo capítulo 13, versículos 36 al 43. El hombre en esta parábola es Cristo. Versículo 37, 2. Las semillas son los creyentes, los hijos del reino. Versículo 38, 3. El campo es el mundo. Versículo 38. 4. El enemigo es el diablo. Versículo 39. 5. Las cizañas son los hijos del malo. Versículo 38. 6. Los segadores son ángeles. Versículo 39. 7. La siega es el fin del siglo. Versículo 39. Una palabra de advertencia. La lección principal, donde quiera que Cristo planta creyentes para que lleven fruto para su gloria, Satanás planta falsos cristianos que se oponen a la obra y obstaculizan la siega. La cosecha. Los cristianos son semillas y el reino de los cielos es una mezcla de semillas verdaderas, cristianos y falsas, los hijos del enemigo. Las dos semillas en la Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 15. Esta es la primera mención de las dos semillas o simientes en la Biblia. Dios dijo que la mujer tendría una simiente, Cristo, y que la serpiente, Satanás, tendría una simiente también. También indica que habría constante enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Tenemos el ejemplo de Judas, que estaba entre los apóstoles, pero era cizaña, o la simiente del maligno. También Caín y Abel. Cuando Caín asesinó a Abel, Génesis capítulo 4, versículos 1 al 16, empezó la enemistad entre las dos simientes. Ver también primera
de Juan capítulo 3, versículo 12, indica que Caín era del maligno, un hijo del diablo. Este conflicto continúa a través de todo el Antiguo Testamento. Caín era religioso porque presentó a Dios una ofrenda y hasta habló con Dios. Por lo tanto, estas dos parábolas de sembrador y el trigo y la cizaña nos hablan tanto de los creyentes verdaderos como los creyentes falsos, es decir, las iglesias verdaderas y las iglesias falsas. Las 4 siguientes parábolas a estas tienen relación con esas dos primeras y son: 1. El tesoro escondido, 2. La perla de gran precio, 3. La red, 4. Los tesoros nuevos y viejos. Las dos primeras de estas parábolas nos hablan de Jesucristo y la iglesia o creyentes verdaderos, ya que para Él somos tesoros y perlas preciosas que nos compró con su sangre derramada en la cruz. Esto aplica a los verdaderos, a los que son verdaderamente salvos. Los otros dos parábolas de la red y los tesoros nuevos y viejos hablan de lo que llamamos cristiandad o cristianismo, es decir, se refiere tanto a la iglesia verdadera como a la iglesia falsa. La iglesia verdadera es la red o la pesca de verdaderos creyentes mezclados con falsos creyentes o falsas iglesias que serán apartados en el día del juicio final. Lo mismo los tesoros nuevos y viejos. Los tesoros nuevos son las verdaderas iglesias. Los tesoros viejos son las religiones de las iglesias falsas evangélicas. Nótese que tanto los que son de la iglesia verdadera como la iglesia falsa son tesoros para el Señor. Tanto salvos como perdidos son preciosos para el Señor, pero tristemente para los perdidos o las iglesias falsas el Señor no es tan precioso. ¿Por qué? Porque se aferran a su propia religión y no al Señor y a la fe verdadera y a su palabra, la Santa Biblia. Porque cuando alguien le explica cuál es la sana doctrina, la mayoría la rechaza porque están engañados por su religión, creyendo que están en lo correcto. Los versículos claves para entender estas parábolas son Mateo capítulo 13, versículos 49 y 50. Veamos capítulo 49. Así será el fin de este siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. 50. Y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, Jesús se refiere al reino de los cielos, donde están incluidos tanto cristianos verdaderos como cristianos falsos, iglesias verdaderas como falsas iglesias, cristianas que se hacen también llamar evangélicos, que en el día del juicio final ambos serán apartados. Los cristianos verdaderos serán llevados al reino de los cielos y los cristianos falsos serán apartados y llevados al lago de fuego. Siempre que vean estos temas, recuerden Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, donde Jesús dirá a muchos: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora veamos el comentario de Mateo capítulo 14. Ahora avanzamos a una nueva e importante sección del Evangelio de Mateo, el reino del Rey. Versículos 14 al 20. En esta sección vemos a Jesús apartándose de las multitudes y pasando tiempo con sus discípulos, preparándolos para la crisis que se avecinaba en Jerusalén. Tenga presente que incluso los discípulos en esta etapa pensaban en términos de un reino terrenal y que sus enseñanzas sobre la cruz los dejaba perplejos. Fue necesario que les preparara para esta experiencia que sometería a prueba su fe. Los 3 acontecimientos de este capítulo ilustran las características de esta edad
presente cuando el rey es rechazado. Persecución, versículos 1 al 12. Los siervos de Cristo sufrirán y morirán por él. Previsión, capítulo 13, versículo 21. Los siervos de Cristo ministrarán el plan de vida al hombre. Protección, versículos 22 al 36. Cristo hará por sus siervos y los rescatará. Persecución, versículos 1 al 12. Juan había estado en prisión por varios meses. Véase el resto de los evangelios. Indudablemente fue martirizado pocas semanas antes de los sucesos que se registran aquí. Nótese que los versículos 3 al 12 son un vistazo en retrospectiva. Mateo pone la muerte de Juan en este punto de su evangelio porque ilustra la actitud de los hombres hacia el rey, debido a que mediante la muerte de su mensajero estaban rechazando al mismo rey. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, dijo Jesús. Y lo inverso es también verdad. Rechazar al mensajero es rechazar a Cristo. La muerte de Juan es una predicción, por así decirlo, de la propia muerte de Cristo, un tema que le explica a sus discípulos en este periodo de retiro. En las narraciones bíblicas podemos ver que el relato de un tiempo presente se mezcla también con el tiempo pasado o futuro. Eso ocurre, por ejemplo, en Génesis capítulo 1 y 2, donde dice que Dios creó a la mujer, al hombre y a la mujer en capítulo 1, pero en capítulo 2 primero dice que creó al hombre y después a la mujer. Por eso muchos creen que Génesis capítulo 1 y capítulo 2 son relatos diferentes de la creación de la mujer. Creen que el relato de Génesis capítulo 1 se refiere a una mujer diferente a Eva, que fue creada primero que Eva, pero que cayó en pecado, y que en el capítulo 2 Dios creó a otra mujer llamada Eva. Esto no tiene base en la correcta interpretación de la Biblia. En otras palabras más simples, es incorrecto ver toda la Biblia como un periodo de tiempo lineal, como si fuera una historia narrada de hechos consecutivamente. En varios casos se tiene que tomar el relato bíblico como un relato variable de tiempo, es decir, un versículo o un capítulo puede contener al mismo tiempo un tiempo presente, pasado o futuro, como ocurre en Génesis capítulo 1 y 2, y en el libro de Apocalipsis, donde se puede ver esta variabilidad de tiempo. Por eso muchos se confunden con Apocalipsis y no dan una interpretación correcta de los hechos, porque ven Apocalipsis como una serie de hechos consecutivos y no variables o aleatorios en el tiempo. Pero esto lo veremos en su momento. El nombre Herodes era familiar, un apellido, y es fácil confundir los diferentes Herodes del Nuevo Testamento. Herodes el Grande fue el que mató a los niños. Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Herodes Antipas fue uno de los hijos menores de Herodes el Grande. No fue realmente un rey, sino solo un tetrarca. Gobernó sobre una cuarta parte del reino. Este fue el Herodes que hizo matar a Juan el Bautista y ante el cual Jesús se mantuvo en silencio. Lucas capítulo 23, versículos 5 al 12. Herodes Agripa es el que mató a Santiago y encarceló a Pedro. Hechos capítulo 12 era el nieto de Herodes el Grande. Finalmente Herodes Agripa II fue ante
quien Pablo fue juzgado. Hechos capítulo 25, versículo 13. Fue el bisnieto de Herodes el Grande. Todos los Herodes tenían sangre edomita en sus venas y aborrecían a los judíos. Fueron gobernantes traicioneros que en la Biblia tipifican al Dios de este mundo y al espíritu del anticristo. Como Satanás, todos fueron mentirosos y asesinos. Juan capítulo 8, versículo 40. El ministerio de Juan el Bautista ahora estaba completo. Había proclamado la venida del Rey y había predicado fielmente la verdad de Dios. Cristo debía crecer y él menguar. Juan capítulo 3, versículo 30. Cualquier cristiano que es fiel a la palabra de Dios, como lo fue Juan el Bautista, sufrirá persecución. El mundo no es amigo del cristiano. El mundo ha rechazado al Rey y también rechazará a sus mensajeros. Provisión, capítulo 14, versículos 13 al 21. Jesús ahora se aparta. Versículo 13. Hay varias razones para ello. 1. El informe de la muerte de Juan. 2. El creciente antagonismo de Herodes. 3. La necesidad de los discípulos de descansar después de su gira de predicación. 4. Su necesidad de estar junto a sus discípulos para enseñarles. Es importante que de tiempo en tiempo estemos a solas para oír la voz de Dios y refrescarnos física y mentalmente. Si uno no se retira y descansa, uno se desbarata. Juan capítulo 6 deja en claro que el milagro de la alimentación de los 5.000 fue un sermón en acción. Cristo, mediante su palabra, es el pan de vida del cual nos alimentamos. Es privilegio y responsabilidad de sus siervos dar ese pan a otros con el verdadero evangelio de Jesucristo.